Buenas tardes, compañeros. El artículo que analizaremos hoy se llama Microbiología de predicción en los alimentos. El problema está dado en una contradicción en la industria de alimentos dada por el consumidor, quien demanda poco intervención en el producto, o sea, que sea lo más natural posible. Y también el riesgo de contaminación inherente de todos los alimentos desde el campo hasta el consumidor, o sea, tratando que el nivel de contaminación sea el mínimo. Podemos definir la microbiología predictiva como una rama de la microbiología de alimentos, que estudia la respuesta microbiana frente a varios factores que se pueden controlar. Esto da como resultado respuestas que son cuantificadas y resumidas mediante ecuaciones matemáticas. El objetivo principal es describir las distintas respuestas microbianas de los alimentos a los diferentes factores con ayuda de métodos matemáticos. Los modelos matemáticos son herramientas que buscan describir el crecimiento y la supervivencia de microorganismos. En el artículo se plantea como base el uso del modelo de Monod, que es un modelo predictivo de crecimiento y de supervivencia de microorganismos, que relaciona la tasa de crecimiento con la concentración de sustrato. Estos modelos pueden ser cinéticos y probabilísticos. Describen el cambio del número de bacterias al pasar el tiempo. Y también nos da unas condiciones particulares del entorno y del cultivo. Los modelos usados fueron el de Barangi, el de Gompers, el de Weibull, regresión logística, Pesser et al. Y ley de potencial. Ahora les voy a hablar de la bacteria que estudiamos en el artículo, que fue la Escherichia E. coli. Esta Escherichia E. coli es una bacteria habitualmente encontrada en los intestinos humanos y animales de sangre caliente. Algunas cepas son inofensivas y algunas pueden causar una gran enfermedad. Se transmite de forma alimentaria. También se transmite por medio del consumo de agua contaminada o alimentos contaminados. También de productos cárnicos poco cocidos o leche no pasteurizada. Esta bacteria puede vivir meses en estiércol o también por medio de esto puede contaminar aguas superficiales con las cuales se riega o las consumimos. También puede contaminar verduras, frutas y tierras donde cultivamos. Se multiplican a temperatura de 6 a 50 grados, pero su temperatura óptima es de 37 grados Celsius. Podemos observar que cuando se congela, esta se inactiva. Bueno, debemos recordar que para este artículo se realizaron 6 estudios. Entonces, el primer estudio consiste en el análisis del crecimiento de la bacteria E. coli 026 en un trozo de carne de pollo previamente cocido. Entonces, observamos que tenemos logaritmo en base 10 de n, donde n es la concentración de bacterias por unidad másica, y tenemos el tiempo medido en horas. Observamos también que la gráfica se divide en 3 fases o 3 colores: el color gris, el color azul y el color rojo. El color gris hace referencia al periodo de ajuste. El periodo de ajuste es el momento en que se inocula la bacteria en el medio de cultivo, que sería la carne de pollo previamente cocida, y la bacteria se adapta al medio. Luego tenemos los puntos de color azul, que hacen referencia al crecimiento exponencial. Entonces notamos que la bacteria sí se adapta al medio de cultivo y empezó a realizar su crecimiento. Luego tenemos los círculos rojos. Los círculos rojos representan el periodo de estancamiento de las bacterias. Este periodo puede darse por diferentes factores, ya sea por el medio en que se encuentra el cultivo, porque se le acabó el sustrato o la manera en que se alimentan las bacterias. Entonces, observamos que la gráfica tiene una tendencia positiva, pero no es constante. Entonces, podemos decir que la bacteria llegó, se adaptó, creció y llegó a su punto máximo de crecimiento. Entonces, tenemos una pregunta: ¿por qué no se traza una línea recta? ¿Por qué no se graficó con una línea recta? Porque el autor buscaba con esto que el lector
identificar a las 3 fases de crecimiento que tiene una bacteria, que es el periodo de ajuste, su crecimiento exponencial y el periodo de estancamiento. Entonces por eso está dividido en 3 partes y así en puntos. También no es una línea porque es un crecimiento que no es perfecto. Entonces por eso el autor decidió hacerlo de esta manera. En el segundo estudio se analizó la supervivencia de la bacteria E. coli 0157 en una ensalada de berenjena a un pH 4 ajustado con un jugo de limón. Vemos que la gráfica está concentración versus tiempo medido en días. La concentración es CFU sobre gramo. CFU es unidades formadoras de colonias sobre gramo. Entonces, ¿qué tenemos en la gráfica? Tenemos unos cuadritos grises y unos cuadritos rojos que se encuentran decreciendo. Los cuadritos grises indican una fase de ajuste, una fase de inoculación. Y la inoculación es la fase en la que se agrega la bacteria a la ensalada. Y en la fase de decrecimiento, en los cuadritos rojos, se ve una tendencia negativa. ¿Por qué? Por el pH 4. Esto podría ser una variable que afecta la tasa de supervivencia. Vamos a analizar la tasa máxima de crecimiento de la E. coli M23 a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Qué tenemos? Esta cepa de bacterias es no patógena. Entonces tenemos la tasa máxima de crecimiento y para diferentes valores de pH. Tenemos otra variable aparte del pH que nos influye en esto, que sería la concentración de ácido láctico. Entonces tenemos 2 líneas, la línea azul y la línea roja. La línea roja nos indica la tasa máxima de crecimiento de las bacterias cuando no tienen ninguna cantidad de ácido láctico, ninguna concentración, mientras que la línea azul tiene concentración de ácido láctico. Entonces observamos que la línea roja, o sea la tasa máxima de crecimiento sin ácido láctico, es mayor, mientras que la que contiene 100 milimoles de ácido láctico es menor. ¿Qué podemos decir? El ácido láctico actúa como inhibidor. Él se encarga de que el crecimiento, la tasa máxima de crecimiento disminuya. Y esto se debe a que a los diferentes valores de pH el ácido láctico sufre disociaciones. ¿Qué más podemos analizar de esto? Este estudio es muy importante para la industria de carne vacuna. ¿Por qué? La carne vacuna tiene de entre 10 a 100 milimoles de concentración de ácido láctico, ¿sí? Y está en un pH de 5 a 6 más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Según este análisis, esta carne tiene cierto riesgo alto de contaminación durante el corte, el lavado y el almacenamiento. Ahora analizaremos otros estudios derivados del estudio 2, que fue la inoculación de una bacteria E. coli 0157 en una ensalada de berenjena. El estudio 4 consistió en la comparación de la concentración experimental, o sea, esta, con la concentración calculada por el método de Baranyi. El método de Baranyi es un método que permite hallar la tasa de crecimiento o la tasa de supervivencia de una bacteria. En el eje Y tenemos la concentración inicial experimental y en el eje X tenemos la concentración inicial calculada. Vemos que los círculos azules hacen referencia a la concentración experimental y la línea roja indica la concentración calculada. Vemos también que cuando la concentración es alta, de 7 a 8, los métodos coinciden. En este momento se dice que el método de Baranyi es perfecto, funciona. Pero para concentraciones bajas, el método de Baranyi siempre mostrará una concentración menor a la experimental. También está relacionado con el estudio 2, que es la inoculación de una bacteria E. coli 0157 en una ensalada de berenjena. Entonces, miramos qué nos dice el quinto estudio. Es la relación de la duración del periodo de ajuste, o sea, del estudio 2, con las variables que pueden afectar esta duración, que son principalmente la concentración del aceite esencial de orégano, las temperaturas que pueden ser 5, 10 o 15 grados Celsius y un pH 4 que será constante.
Vemos la gráfica que a medida de que aumenta la concentración del aceite, se disminuirá la duración del periodo de ajuste, o sea, es inversamente proporcional. Cabe aclarar que el objetivo del quinto estudio es buscar la manera de que el tiempo de ajuste, el tiempo del periodo de ajuste sea lo más mínimo posible para que la bacteria en el alimento tienda a disminuir lo más rápido. ¿Y por qué pasa esto? Porque el aceite esencial de orégano es un germicida que contiene timol y eugenol, que son componentes bactericidas. También relacionado con el estudio 2, que es la inoculación de una bacteria E. coli 0157 en una ensalada de berenjena, nos dice que es la duración del periodo de ajuste con relación a las variables que podrían afectar esta duración del periodo de ajuste. Estas variables son la concentración de aceite esencial de orégano, ya mencionado, las temperaturas 5, 10 y 15 grados Celsius y un pH 5, que es la diferencia de este estudio con el anterior. Entonces, cuando teníamos pH 4 en el anterior, cuando aumentábamos la concentración de aceite de orégano, se disminuyó la duración del periodo de ajuste. En este no pasa esto. ¿Por qué? Por el pH. Veamos que cuando tenemos concentración de aceite 0, la duración del periodo de ajuste está en 4.5 días aproximadamente. Pero cuando aumentamos la concentración de aceite a 0.50 o 0.5, la duración del periodo de ajuste va a tender a subir. O sea, no se va a cumplir lo que pasó en el pasado. O sea que para que haya una disminución del periodo de ajuste en tiempo, se tendrá que hablar de un pH bajo. Bueno, primero pudimos concluir que no en todos los casos se observa un crecimiento exponencial luego del periodo de ajuste de las bacterias en los cultivos. Siguiente, el crecimiento de los microorganismos y la tasa de supervivencia de estos mismos se ve afectado por las características en que se encuentre el medio. El medio puede tener diferentes valores de pH, diferentes valores de temperatura, pueden agregársele concentraciones de aceites esenciales o puede tener concentraciones de ácido láctico, ya sea por añadidura o porque las posean naturalmente. Por último, ya sería la conclusión más fuerte del artículo, donde dice que el objetivo principal del artículo es poner en manifiesto y alertar sobre los avances logrados para describir y analizar un problema complejo que posee la industria de alimentos. Entonces se analizaron 6 estudios diferentes donde se aplicaron a casos específicos con el fin de predecir el crecimiento y la supervivencia de los microorganismos patógenos para manejar de una mejor forma el riesgo de contaminación que poseen los alimentos. Hágalo tranquilo, Brian, leyendo. Yo seré el viento que va, navegaré. Perdón.